Hace unos días hice algo que llevaba mucho tiempo sin hacer. Me fui de vacaciones, y cuando digo me fui de vacaciones no me refiero simplemente a coger un avión y cambiar de país durante unos días. Me refiero a desconectar. Desconectar de la rutina, desconectar del trabajo, desconectar de YouTube y también, en cierta manera, desconectar de Bitcoin. Durante varios días apenas miré el precio. No estuve pendiente de Twitter. No estaba revisando gráficos constantemente. Y mientras paseaba por la playa, caminaba por ciudades que nunca había visitado y hablaba durante horas con una persona importante para mí, empecé a reflexionar sobre algo que creo que muchos bitcoins todavía no han entendido. Y cuando regresé a casa me di cuenta de que esa reflexión era demasiado importante como para no compartirla. Porque cuando más pienso en ello, más convencido estoy de que la mayoría de la gente entiende Bitcoin, pero no entiende realmente para qué sirve. Porque seamos sinceros, ¿cuántas veces has abierto hoy una aplicación para mirar el precio? ¿Una vez? ¿5? Yo también he pasado por ahí. Recuerdo perfectamente cuando empecé a interesarme por Bitcoin. Cada subida me emocionaba, cada caída me preocupaba, cada noticia parecía urgente, cada predicción parecía importante. Y sin darme cuenta empecé a dedicar una cantidad enorme de energía mental o algo que realmente no podía controlar. Porque la realidad es que muchas personas no invierten. Muchas personas simplemente vigilan. Vigilan el precio, vigilan las noticias, vigilan las redes sociales, como si el hecho de mirar una pantalla fuera a cambiar algo. Y es curioso, porque cuanto más estudias Bitcoin, más te das cuenta de una contradicción. Bitcoin nació para darte más libertad, pero muchas personas terminan convirtiéndolo en una nueva fuente de estrés. Y ahí es donde empieza mi reflexión, porque durante ese viaje ocurrió algo que me hizo verlo todo desde otra perspectiva. Durante esos días estuve haciendo cosas muy simples, y precisamente por eso fueron tan importantes. Cogí un avión, recorrí estaciones de trenes, caminé por ciudades que nunca había visto, paseé junto al mar, probé comida nueva, conocí lugares nuevos y pasé muchas horas hablando con una persona que para mí es muy importante. Sin prisas, sin mirar el reloj, sin pensar constantemente en lo que estaba pasando en los mercados. Y hubo un momento concreto en el que me di cuenta de algo. Mientras yo estaba viviendo todas esas experiencias, Bitcoin seguía funcionando sin mí. Los mineros seguían minando. Los nodos seguían validando. Los bloques seguían produciéndose. La red seguía funcionando exactamente igual. Porque Bitcoin no necesita que yo estuviera pendiente de él. Y entonces pensé, si Bitcoin sigue funcionando perfectamente cuando no lo miro, ¿por qué muchas veces siento la necesidad de mirarlo constantemente? Y esa pregunta se me quedó rondando durante todo el viaje. Y poco a poco fui encontrando una respuesta. Porque sí, saqué la conclusión que creo que muchas personas confunden el objetivo con la herramienta. Y eso ocurre también dentro de Bitcoin. Mucha gente cree que Bitcoin es el objetivo. Pero Bitcoin no es el objetivo. Bitcoin es una herramienta. Una herramienta extraordinaria. Probablemente una de las mejores herramientas de ahorro jamás creadas. Pero sigue siendo una herramienta. Pero el dinero representa algo mucho más profundo. Representa tiempo. Cada euro que ganamos representa horas de nuestra vida. Horas que hemos decidido intercambiar por dinero. Y cuando ahorramos, lo que realmente estamos haciendo es almacenar parte de ese tiempo para el futuro. Por eso Bitcoin es tan importante. Porque protege ese tiempo. Porque protege el fruto de nuestro esfuerzo. Porque nos permite ahorrar en algo que no puede ser manipulado fácilmente. Pero aquí viene la parte más importante. Ahorrar no es vivir. Proteger tu tiempo no es vivir. Acumular Bitcoin no es vivir. Bitcoin nada más debe ayudarte a construir una vida mejor, no sustituirla. Porque acumular Bitcoin y olvidarte de vivir sería como construir un barco espectacular y dejarlo para siempre amarrado en el puerto. El barco fue construido para navegar y Bitcoin fue creado para darte más libertad. Y sí, familia, cuando pienso en este viaje, hay algo que tengo muy claro. Dentro de 20 años, probablemente no recordaré el precio exacto que tenía Bitcoin estos días. No recordaré si estaba unos miles de dólares más arriba o más abajo. No recordaré una vela verde, ni una vela roja.
Pero sí recordaré otras cosas, recordaré conversaciones, recordaré lugares, recordaré emociones, recordaré momentos, y eso me hizo comprender algo. Cuando más estudio Bitcoin, menos me obsesiona el precio y más me interesa lo que representa. Representa independencia, representa paciencia, representa visión de largo plazo, pero sobre todo representa libertad. Libertad para decidir, libertad para elegir, libertad para vivir la vida que queremos. Y por eso cuando regresé a casa me di cuenta de algo. La verdadera riqueza nunca ha consistido en tener más dinero. La verdadera riqueza consiste en tener más control sobre tu tiempo. Porque al final, el tiempo es la única moneda que jamás podremos recuperar. Y quizá esas sean una de las lecciones más importantes que Bitcoin puede enseñarnos. Saludos.